esta lección que no vimos tan en profundidad la semana pasada, que es el tema del apego. En la lección nos dice claramente que cuando le hemos dado valor a algo externo, lo que sea, ya sea una profesión, una relación, una casa, y pensamos que vivimos condicionados ante el miedo a perder eso, o sea, pensamos que si pierdo eso ya no puedo ser feliz, estamos en el miedo. Wow, porque todos tenemos algo a lo que estamos apegados, ¿no? A todos nos da miedo perder una casa o que nuestro hijo se vaya a vivir a otro país o que mi pareja me deje o que mi profesión se extinga y de qué voy a vivir. Estamos poniendo el foco en la ilusión. Creemos que hay algo ahí fuera de lo que depende nuestro bienestar, de lo que depende nuestra felicidad. Eso nos condiciona y ahí no Y somos ahí no somos libres. libres. ¿Me escuchas como Me con escucho un como con un... eco? Vale. Es Sandra Vázquez cuando abre el micro. Bueno, entonces tomemos conciencia de que siempre que yo creo que ahí fuera hay algo que me va a hacer feliz, o sea, de lo que depende mi felicidad, me estoy desconectando y estoy cediendo mi poder. Cuando realmente vivimos en rendición, confiamos, entregamos nuestra vida al Creador y confiamos. Y entonces confiamos plenamente. Y puede que una relación salga de nuestra vida y puede que todavía nos mueva un poco, pero confiamos en que si algo se va es porque viene algo mejor, porque la pérdida no existe, porque las relaciones vienen y van, porque no hay nada que temer. Lo mismo con una profesión, lo mismo con una casa, no nos apegamos a nada. En el momento en el que nos apegamos a algo, estamos en el miedo, estamos en el ego, somos esclavos de ese apego. Pensamos que necesitamos eso, pero en realidad eso nos esclaviza y nos limita a la hora de ser verdaderamente libres. Os comenté lo del documental de Osho porque creo que es muy enriquecedor visualizarlo, no para juzgar, porque evidentemente nosotros estamos tratando de aprender a dejar de juzgar, si bien en el momento en el que estamos emitiendo opiniones acerca de Osho estamos juzgando, pero vamos a tratar de verlo desde el discernimiento y no desde el juicio, ¿no? Vamos a tratar de verlo para que nos sirva de aprendizaje para crecer y para aprender. Siempre que hablamos de una tercera persona, estamos basados en suposiciones, porque yo no estoy en la cabeza de Osho ni en la de Sheila, yo no sé qué tipo de pensamientos tenían, voy a hacer mis suposiciones y mis percepciones y lo que yo creo que pasó ahí y lo que yo creo que podemos aprender de esa experiencia, pero bueno, claro, todo esto son opiniones, ¿no? El tema del apego, ¿no? En la lección nos habla de que no te apegas a nada, de que allí donde te apegas te esclavizas. Osho y Sheila estaban muy apegados a su comunidad. De hecho, todo el conflicto gira en torno a ese apego. ¿Por qué? Porque si perdemos la comunidad, si no hay comunidad, esto es malo. Si la comunidad sobrevive, si la comunidad se mantiene, esto es bueno. Ahí es puro dualismo, ¿no? Cuando tú realmente estás en rendición, tú confías. Y si vienen las autoridades y te cierran el chiringuito y te cierran la comunidad, pues fluyes y confías y lo sueltas y dices, bueno, aquí no es, pues voy a abrir la comunidad a México o me voy a volver a la India. Pero ese apego, ese aferramiento a esto tiene que ser así, tenemos que ganar las elecciones, la comunidad tiene que persistir, tenemos que sobrevivir como comunidad, ahora vamos a buscar mendigos, esa obsesión, ese es puro miedo y es puro ego, ¿no? Y esto no, o sea, no, yo los pongo de ejemplo para que lo extrapolemos todos a nuestra vida. A veces nos apegamos a la oposición a la pareja, y al final le estamos poniendo un montón de etiquetas y un montón de condicionamientos de que esto es lo bueno, esto es lo malo, y no existe bueno ni malo. Y nos apegamos a algo externo que recordamos, esto es un sueño, esto es una ilusión, ahí fuera no hay nada. Y le ponderamos y le damos a eso todo nuestro cetro de poder, nos desconectamos y nos ponemos a vibrar en el miedo y en el temor. Jesús nos habla en la lección que incluso una enfermedad, el problema no es la enfermedad en sí, porque la enfermedad te está enseñando algo, son todas las etiquetas que tú tienes asociadas
a que la enfermedad es mala, ¿no? Cuando hablamos de cáncer y automáticamente a nuestra mente viene, esto es malo. Entonces hay Asociación Española contra el Cáncer, vamos todos a luchar contra el cáncer. Y al final el amor solo integra, el amor solo unifica, el amor no lucha contra nada, no hay nada negativo, nada es bueno, nada es malo, si es porque es perfecto. Entonces te dice, suelta todas las etiquetas preconcebidas porque el problema no es el cáncer, sino todos los significados que tú tienes asociados al cáncer que te hacen vibrar en el miedo y que te hacen rechazar esa condición que te está enseñando algo, ¿no? Entonces, nos apegamos a un estado de salud y tenemos un montón de apegos que no son más que condicionamientos mentales acerca de lo que necesitamos para ser felices. La iluminación, que si os dais cuenta, la vía de la maestría es un método de iluminación. ¿Qué es la iluminación? Ser Cristo, son sinónimos, ¿no? Y nos está diciendo, es una decisión. No es algo que tú te tengas que currar, que te lo tengas que trabajar, que tengas que... No, es una decisión. Decídelo, elígelo, vívelo, siéntelo. Y eso pasa por confiar y fluir y por no apegarse. Lo intento por aquí. Si por aquí no fluye, si por aquí no funciona, fluyo y me abro a otra posibilidad, pero no me voy a apegar a un resultado específico, porque al final me estoy limitando y me estoy coartando. La invitación que nos hace a crear y a ser Cristo es muy bonita, ¿no? Porque cuando te abres a estar esos 5 minutos en reposo, en descanso, yo sé que hay momentos que te comes la cabeza y dices, esto no sirve para nada, o esto, todos tenemos resistencia, ¿no? Esto no me gusta, o tenemos inquietudes con la cantidad de cosas que tengo que hacer hoy, con la cantidad de mails que tengo que responder y estoy aquí perdiendo 5 minutos. Todo eso es la mente egoica, ¿no? Pero si nos lo permitimos, si creamos el hábito, empezamos a tener una capacidad de observación de nuestros pensamientos y poco a poco vamos recibiendo, dice, permite que las ondas del infierno sean sustituidas por las ondas del cielo. ¿Qué es el cielo? Un estado mental, una forma de pensar alineada con la mente de Dios, con el sistema de pensamiento original. Estamos aprendiendo a restablecer el sistema de pensamiento original en nuestra mente. Cuanto más espacio dejemos, más tiempo en silencio. Sabemos que el silencio es la puerta de entrada al reino. El silencio es muy importante. Esto lo comenta mucho Jesús en las cartas de Yeshua, lo repite mucho la importancia del silencio. Ese silencio permite que recibamos pensamientos inspirados, que tengamos pensamientos amorosos. Yo os digo muchas veces que nosotros somos seres evolucionados y tal. Si bien recordamos que en la lección 8, en la lección anterior, en el apartado de preguntas y respuestas, nos hablaba del Espíritu Santo y nos decía, no hay nadie que sea superior o inferior, sino que tú puedes estar eligiendo tener pensamientos amorosos o tener pensamientos temerosos. ¿Qué fue lo que pasó en el tema de Osho? Volvemos a Osho. Osho, en un momento de su vida, se conectó muchísimo y canalizó pensamientos amorosos. Al final, cuando canalizamos información divina, la información es una. Por eso tú puedes leer La Vía de la Maestría, que está con términos judeocristianos, o puedes leerte el libro tibetano de la vida y la muerte, que está con términos budistas. Pero al final, la información es una. Por ejemplo, ambos textos coinciden mucho en que la muerte no es real, en que la muerte es una transición. Al final, la verdad es una porque hay una solamente. Cuando nos conectamos con ese pensamiento original, somos uno. Por eso hay personas que escriben un libro y tú lo lees y dices, wow, es que parece que lo hubiera escrito yo, porque cuando estamos en ese sistema de pensamiento, somos un solo ser y somos una solamente. Osho se conectó y creó libros maravillosos. Yo no los he leído, pero me han hablado en concreto de uno, el libro de la nada, que creo que es muy potente. Bueno, sus libros se han traducido a no sé cuántos idiomas, se leen en todo el mundo. Realmente él se conectaba y expresaba sabiduría divina en sus textos, ¿no? Entonces, gente de todo el mundo venían atraídos por esa luminosidad, por esos pensamientos amorosos que él emitía, porque esos pensamientos amorosos son los que ayudan, los que impulsan, los que nutren, los que sanan. ¿Vale? ¿Qué ocurrió? Que de la misma manera que tuvo pensamientos amorosos, había momentos en los que pensaba pensamientos temerosos. Por eso, recordamos en la lección 5, nos decía, mantente vigilante,
Mantén la vigilancia y la disciplina. ¿Por qué? Porque tú has evolucionado, estás en rendición, estás empezando a emitir pensamientos amorosos, pero en el momento en el que tú te crees que tú ya corres el riesgo de perder lo que habías adquirido. No sé si os acordáis de ese párrafo de la lección 5 que decía, ayuda a los demás, te serán enviados gente, pero no te atribuyas el fruto de tu ayuda, no te atribuyas el reconocimiento, devuélvele el reconocimiento a tu creador. Mantente en una actitud de gratitud hacia tu creador porque no eres tú el que lo hace. Vale. ¿Qué le pasó a Osho? ¿Por qué lo pongo de ejemplo? Porque es algo muy humano, que corremos todos el riesgo de estar ahí llegados a este estadio conciencial, porque a mí me pasó también. Cuando tú, bueno, a menor escala, evidentemente, yo no me venía gente a vivir conmigo de todo el mundo como Osho, pero ni facturaba millones de dólares, pero digamos que cuando tú recibes todos esos testimonios de gente a la que estás impulsando, a la que estás ayudando, a la que estás, llega un momento que te lo crees y te crees que lo haces tú. Se te olvida que tú no haces nada, que lo hace el creador a través de ti. Entonces, en el momento en el que tú te olvidas que es que no lo hago yo, lo hace Dios, en ese momento Dios te corta el grifo. Por eso él tuvo tanta oscuridad, por decirlo de alguna manera, desconexión posterior, que a mí también me pasó, porque en el momento en el que tú te atribuyes el mérito, en ese momento pierdes esa conexión. Vale, esto nos puede pasar a cualquiera, ¿vale? Nosotros estamos evolucionando, aprendiendo a albergar solo pensamientos amorosos, aprendiendo a seleccionar las piedras que arrojamos al estanque de nuestro discernimiento, haciendo los 5 minutos de Soy Cristo. Y el ego hace con nosotros los ejercicios. Y además, estamos ya observando cómo aparecen personas a las que ayudamos, a las que impulsamos, que como somos una luz en determinados entornos, corremos el riesgo de creernos que lo hago yo. Entonces, por favor, esto es lo más importante de que se puede extraer del documental. Según yo, esto es la opinión de Covadonga. En el momento en el que me olvido de que yo no hago nada y que es la vida a través de mí y que yo no tengo una vida, es que que mi vida es de Dios y que he sido concebida con el propósito de dar luz y que soy un mero canal, el momento en el que me atribuyo el mérito es el ego y es el ego espiritual. Y es difícil de detectar porque hay un montón de gente ahí fuera que te idealizan y que te dicen que lo estás haciendo muy bien, entonces es muy difícil de ver. Claro, cuando idealizamos a alguien, no le estamos amando, ¿no? De hecho, Osho, en el fondo, estaba muy solo. Y cuando idealizamos a alguien, porque no le estamos permitiendo ser humano, no le estamos dejando ser plenamente quien es. Lo bonito es aceptar a las personas con su luz y con su oscuridad. Todos tenemos oscuridad. Cuando idealizamos a alguien, no le estamos permitiendo expresar su oscuridad, no le estamos amando en global. Y de hecho, cuando esa persona muestra un poco de oscuridad, por ejemplo, Osho, cuando Osho rompe el silencio y habla y empieza a juzgar y a condenar a Sheila y no se responsabiliza, y por supuesto que en ese momento, no, cuando Sheila huye y él se enfada y vuelve a hablar después de llevar 3 años sin hablar y empieza a despotricar. A mí me decía un chico que conozco que trabaja en una editorial, me decía, llevo vendiendo libros de Osho 15 años, no me lo puedo creer, verlo hablar como la portera del quinto, no me lo puedo creer. Pero en ese momento estaba completamente pues desconectado y la mala es ella y yo soy el bueno. Estaba en el dualismo. Ahí fuera hay otra persona que hace cosas y no se estaba haciendo responsable. Y por supuesto que él sabía la teoría de que somos responsables del 100% de nuestra experiencia, simplemente Osho era humano y en ese momento no se estaba aplicando la propia teoría que él canalizaba, que él compartía, con la que él impulsaba vidas y con la que él ayudaba. Normal, porque eso nos pasa a todos, porque aquí nadie, digamos, es impoluto al 100%, porque si lo fuera, no estaría en este plano, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que automáticamente cuando idealizamos a este chico que vendía libros de Osho, se le cayó. No me puedo creer ver a Osho hablando así como si fuera una portera. Entonces, no hay amor real, porque en realidad Osho es tan inocente cuando habla como una portera que se desconectó, como cuando escribe un libro magistral de sabiduría divina que está conectado, porque no deja de ser un ser que está haciéndolo lo mejor que puede, como todos en este plano físico. Y lo bonito es poder ver la inocencia de todos.
poder ver. Y a mí me ayudó mucho, porque yo en mí observaba en el proceso que vas evolucionando, que vas creciendo conciencialmente, pues yo me hacía en aquella época, cuando lo vi en el 2018, yo estaba con un curso de amor, ya había terminado con un curso de milagros, que estuve 5 años, estaba con, bueno, digamos que yo tenía mi rutina espiritual de integración de sabiduría, de tratar de aplicarla, pero aún así había momentos en los que patinaba, porque no es tan sencillo aplicarlo todo al 100%, todavía tenemos resquicios de pensamientos temerosos. Entonces, el ver eso en él, un maestro de la envergadura que fue Osho, del impacto que tuvo Osho en su época, que fue realmente una referencia para mundial, ¿no? Porque fue una persona que fusionó el sistema de creencias de Oriente con el sistema de creencias de Occidente, que aunó la espiritualidad de Oriente con la búsqueda de logros en el plano material, en el plano, sí, en el plano material de Occidente. Digamos que él aunó las dos filosofías, Oriente y Occidente, y fue muy innovador, porque en aquel momento estaba muy peleada la espiritualidad con lo material. Y el tío dijo, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ser espiritual y tener pasta? Entonces, fue una sanación eso para mucha gente que les gustaba lo material de Occidente y que decían, tengo una dimensión espiritual que no encuentro respuestas en la religión tradicional. Y se encontraron ahí un montón de respuestas. Y mucha gente de Oriente que les pasaba lo mismo, ¿no? Que estaban un poco como bloqueados porque están muy desconectados de lo material. Bueno, de hecho, si vas a Tíbet está todo súper sucio. Es un país pues, que viven en escasez, muy precario. Entonces, sí, mucha espiritualidad, pero luego en tu vida cotidiana no tienes nada, ¿no? Entonces tampoco eso es equilibrado. Entonces, digamos que Osho estableció un equilibrio entre las dos energías y fue un tío muy importante, fue un tío muy potente, pero era humano. Entonces yo, al ver sus incoherencias, me ayudó a aceptarme a mí misma, porque todos nos exigimos a nosotros mismos a la perfección. Tenemos que hacerlo todo bien, ser maravilloso, ser perfecto, y no, no, y de hecho la verdadera sanación, y esto lo pone la lección en la parte de preguntas y respuestas de la lección 9, la verdadera sanación pasa por la aceptación completa de quién somos, porque cuando nos aceptamos completamente, tenemos heridas. Entonces es cuando podemos poner luz en esas heridas y en esas oscuridades, que al final donde hay una oscuridad es un reflejo de algo no sanado dentro de mí. Por eso, cuando yo me acepto completamente, puedo aceptar que en mí existe, yo qué sé, envidia, ira, celos, lo que sea. Y lo sano porque le pongo luz y al darle luz
Todos tenemos dificultades para aceptarnos a nosotros mismos. Muchos de nosotros estamos siendo coaches, terapeutas, guiando gente. Entonces, claro, evidentemente te exiges a ti mismo porque a veces dices, bueno, pero ¿quién soy yo para ayudar o guiar o impulsar si a veces yo patino, ¿no? Entonces, cuando ves a alguien que fue tan potente en cuanto que ayudó a millones de personas en todo el mundo y lo ves patinar, para mí fue súper liberador. Porque fue como que me ayudó a aceptarme a mí misma, como que me dio permiso, acéptate a ti misma, que tienes que ser perfecta. Y eso, a medida que nos amamos y nos aceptamos con nuestras luces y con nuestras sombras, subimos nuestra vibración y nos vamos sanando, ¿no? Yo veo la inocencia y la pureza de Osho absolutamente, ¿no? Yo vi este documental y luego lo vio mi madre porque le dije, mamá, mira esto, tienes que ver esto. Y mi madre, ay, por Dios, qué hombre más incoherente y qué... Mi madre se quedó horrorizada porque, bueno, es una persona más mayor que yo, con una mente más rígida, que todavía tiene mucho, esto es bueno, esto es malo, pero yo creo que nosotros podemos verlo desde el no juicio, ¿no? Y podemos verlo en toda su belleza. Y realmente hay mucha belleza ahí detrás, ¿no? Por ejemplo, decía Manuela, ¿qué necesidad de ponerte un reloj de $1.000.000, de tanta ostentación, 12 Rolls Royce? Claro, evidentemente ahí hay una herida, ¿no? Porque tú no necesitas ponerte un reloj de $1.000.000 si no es porque fuiste muy pobre en tu infancia y porque probablemente, no lo sabemos, pero deduzco, él tenía tenía apego a lo material realmente, porque tampoco eso era equilibrado, tanta obsesión con el dinero, que está muy bien, ¿eh? Porque no es incoherente en absoluto, porque él siempre dijo, yo soy el gurú de los ricos. O sea, él decía, a mí me encanta el dinero. Él no era incoherente, él afirmaba abiertamente que a él le molaba un montón la pasta y está bien, ¿por qué no? No hay nada que juzgar, pero simplemente entender que probablemente ahí debajo hay una herida de que no, de que de niño vivió pobreza. Entonces, por eso necesita ostentar. Es un complejo de superación humano y absoluto. Yo no me pasó eso con el dinero, pero me pasó eso con las relaciones, ¿no? Por eso hubo una época de mi vida que me gustaba acumular fans o followers, como se llame, que son al final heridas que estás tratando de poner amor en una herida y estás buscando fuera cuando en realidad la sanación no pasa por ahí. Vale. A mí lo que me parece muy interesante cómo empieza a degenerar la espiral ascendente de locura, porque ya llega un momento que es cuando envenenan a la población, cuando matan a los castores y les ponen veneno y los licúan y los meten en el embalse por las rejas porque los castores vivos no entraban, se encontraron que después de haberles metido a los castores bacterias no pasaban por la reja, entonces no podían envenenar el agua del embalse. Bueno, cuando finalmente envenenan el agua del embalse y ponen enferma a toda la población de Huasco para que no vaya a votar, yo digo, ¡ala! O sea, ¿a qué punto hemos llegado, no? De maquiavélico, del fin justifica los medios. Y la espiral ascendente cuando yo creo que tengo razón, ¿no? Y si tú escuchas a tanto Sheila, Osho, el abogado, bueno, Osho no, porque él no hablaba en el documental, pero bueno, Sheila, la secretaria de Sheila, el abogado, como al otro bando, al hijo del dueño de Nike, a los habitantes de Antílope, los políticos regionales, tú los escuchas y todos tienen razón, porque tú es muy fácil ponerte en el lugar de unos y en el lugar de otros y entender que todos estaban defendiendo su razón. Entonces también esto nos sirve de un ejemplo muy potente de cómo todos siempre tenemos razón, pero en realidad nunca tenemos razón, porque todos estamos viendo la realidad desde nuestro prisma. Y nos dice Jesús, y esto nos lo repite Jesús en la vía de forma muy reiterada, ¿no? Y yo esto no lo entendía tanto, pero ahora lo entiendo mejor, porque nos dice, no defiendas tus percepciones. No defiendas tus percepciones. ¿A qué se refiere? Pues a esto se refiere. No estés defendiendo, porque estos están todos defendiendo sus percepciones. ¿Y hasta qué punto llega la defensa de sus percepciones que se monta una cuasi guerra? Porque unos se sienten amenazados por los otros. ¿Qué me sorprende a mí? ¿Qué me choca un poco? Que en el momento en el que le ponen la bomba en el hotel de Portland, en el hotel que tenía Osho en Portland, que Sheila cuenta en el documental. No, no, es que nosotros no nos armamos hasta que no nos pusieron la bomba, pero cuando nos pusieron una bomba, ahí fue cuando nosotros decidimos ir a las armas, ¿no? Agarrar las armas. Y se armaron todos hasta los dientes. Y yo digo, wow, ¿no? Son dos cosas. Por un lado, en un curso de milagros te repite, te reitera, si me defiendo, le doy validez a ese ataque.
Nada puede hacerme daño excepto aquello a lo que yo le dé validez en mi mente. Si me defiendo, al final estoy convirtiendo ese ataque en real y me estoy identificando con una ilusión. Es decir, la mejor defensa para un ataque es no darle validez, no creer en él, ¿no? Pero si me defiendo a ese nivel, no estoy hablando de poner límites cuando tienes un maltratador, que está claro que estás aprendiendo a enfrentarte a tu miedo. Entenderme lo que quiero decir. Cuando no hay una relación de convivencia, hay un ataque externo, ahí tú puedes elegir, esto lo estoy creando yo, y hacerte la pregunta, ¿para qué estoy creando esto? Evidentemente la vida, bueno, esto es mi interpretación. Según yo, la vida le estaba diciendo a Osho, tío, te has desconectado, estás en el especialismo, estás en el deseo de ser especial, estás buscando reconocimiento de masas y estás en el ego espiritual, te has ido a los pensamientos temerosos, ¿no? No lo estás viendo y entonces la vida le pone una bomba para que toma conciencia de que algo no va, de que algo no estás haciendo desde el amor. Pero él no hace esa labor de ¿para qué estoy creando esto? Ni él ni ella. Ella siempre deja claro, en el otro documental de En busca de Sheila, lo dice muy claro, dice ella, no, yo no quería iluminarme, a mí no me gustaba meditar, o sea, ella estaba ahí porque estaba enamorada de él, hasta las trancas, como somos las mujeres, de conformistas, porque estar enamorada 8 años o no sé cuántos estuvo de un hombre que no quiere estar contigo, obviamente, y ahí sigues tú, pico pala, pico pala, pico pala, que eso también nos tiene que dar de pensar, ¿no? Porque entonces ella le encantaba el poder, eso sí, porque claro, ella en la India pues no tenía acceso a poder, ni siquiera tenía formación académica y bueno, tenía una vida muy simple, muy y de pronto pues se vio y estaba allí pues porque estaba enamorada de él y entonces se nubilaba y todo valía. Y bueno, vale, a ella quizás no le podemos pedir la reflexión de Sheila, ¿por qué no te preguntaste para qué me han puesto la bomba y cómo pudiste ver fuera a un otro si sabes? Bueno, ella no lo sabía, pero él, yo creo que sí, yo no estoy segura porque yo no leí sus enseñanzas. Pero ¿cómo no hizo la reflexión de, ahí fuera no hay nadie? ¿Qué me está enseñando la vida a través de esto? Y sobre todo, cuando ves que hay tanta resistencia, que te quieren cerrar el poblado, que te quieren cerrar la comunidad, coño, fluye, fluye, confía, no, venga, a resistirnos, ahora vamos a buscar mendigos, que otro error de libro, que esto lo detectáis vosotros. Bueno, de hecho yo estuve leyendo las reflexiones de Teresa y de Manuela y son muy sensatas. Es que es muy obvio, o sea, tampoco necesitas que nadie te lo descifre. Pero vamos a coger mendigos y entonces traemos 6.000 mendigos de Chicago, de Nueva York, de no sé qué, porque necesitamos votos, ¿vale? Y a los mendigos lo primero les vendemos que son víctimas, porque hay discursos de Sheila, porque la sociedad, el sistema, os ha hecho esto y nosotros os vamos a salvar. O sea, encima los estás victimizando y le estás echando la culpa al sistema. Estados Unidos, la sociedad os ha hecho esto. Vosotros no tenéis culpa de nada. Vosotros no sois responsables de nada. Pobrecitos, no los estás empoderando, los estás victimizando. Los estás manipulando para tus fines, para que vayan a votar lo que tú quieres, pero además no me vendas la moto de que eres súper altruista, que los estás ayudando, cuando en realidad los estás victimizando. Eso no es empoderante para nada. Y esa gente, cuando nosotros eso lo sabemos por nuestras relaciones de codependencia, cuando tú eximes a alguien de su responsabilidad en la existencia, no le estás ayudando, no le estás impulsando, o sea, no le des pescado, enséñale a pescar. ¿Por qué? Porque le estás perpetuando los patrones disfuncionales. Si una persona está en la calle de mendigo, es que tiene que aprender a sanar su relación con el dinero y etc. Bueno, claro, en el momento en el que tú los traes, les eximes la responsabilidad, les das techo, ¿qué pasó? Pues que el sistema de creencias que te llevó a ser mendigo seguía activo. Entonces, claro, estaban muy desequilibrados. No digo que todos los mendigos estén desequilibrados, entendedme. Entonces, estoy haciendo una generalización. Por supuesto que siempre que generalizamos erramos, pero había mucho desequilibrado entre el colectivo de mendigos y entonces se ponían agresivos, se aliaban, la convivencia en el poblado era terrible y entonces, ¿qué hicieron? Empezar a drogarlos contra su voluntad sin su conocimiento. O sea, ya estás jugando tú sobre la vida de las personas, envenenas a unos, drogas a otros, por no hablar cuando Sheila se ponía celosa de otras mujeres, las mandaba al hospital y las envenenaba. O sea, ya el envenenamiento se convirtió en algo, el drogar a la gente se convirtió en un recurso. Entonces ya, claro, llegamos a un punto en el cual tú dices, wow, y mientras tanto, Osho, que estaba atrapado en su propio ego espiritual, porque por un lado él
Yo creo que era un hombre muy noble y muy puro, pero claro, él se sentía solo porque estaba con todo ese especialismo, toda esa gente vestida de rojo, él vestido de azul o de amarillo, toda esa gente ahí abajo, él en su trono y en su peana elevado, todos allí juntos, él separado, es pura separación, es puro ego espiritual, ¿no? Todos idealizándote, que claro, no puedes ni menearte, porque a la mínima que te meneas te van a ver la oscuridad. Entonces ahí, claro, no hablo. No hablo porque vivo con todos estos, no hablo porque no vaya a ser que me vean el plumero. Y luego, claro, entonces él como buscaba, necesitaba sintonizar con alguien, necesitaba conectar con alguien, porque si no hay, claro, si no hay igualdad, no hay amor. Entonces él no tenía amor en su vida, ¿no? Porque ¿con quién tenía amor? Con Sheila, que al fin y al cabo él también se estaba relacionando con ella desde una relación un poco utilitaria porque él sabía que ella estaba enamorada de él y la presionaba para sus fines. Eso tampoco era sano por parte de él ni por parte de ella. Él tenía sus issues, o sea, sus temas no sanados en el ámbito relacional, obviamente. Todas las personas, y lo digo por experiencia propia, no quiero juzgar a nadie, pero todas las personas que generamos esos entornos de idealización, en el fondo tenemos miedo a relacionarnos desde la igualdad, ¿no? Madonna, Britney Spears, Justin Bieber, de hecho, bueno, Britney tiene la canción esa de I Must Confess, My Loneliness, o sea, tengo que confesar que estoy muy sola, el Justin tiene la canción de I'm so lonely, lonely, estoy tan solo, bueno, Madonna, ya sabéis todos que, en fin, Shakira, toda esta gente que genera Michael Jackson, Marilyn Monroe, que generan todo este fenómeno, como Osho, en el fondo hay mucho miedo a si me conocen de forma íntima, me van a rechazar, tengo que destacar para que me quieran. Hay una serie de creencias, y luego, bueno, claro, aderezadas en el caso de Osho con el ego espiritual. Entonces él buscaba relacionarse con otros especiales, porque era puro especialismo. ¿Con quién se iba? Con las estrellas de Hollywood. Claro, al final sí, tenía amigos, encontró conexión con esas estrellas de Hollywood, pero al mismo tiempo, como tenía todo lo otro detrás, estaba generando celos en Sheila, estaba generando que su gente del otro lado se sintieran desatendidos. Cuando generas esas relaciones de esa... A ver, yo creo que en el momento en el que él pasa, le ponen una alfombra roja, le aspiran y tal, él tenía que haber tomado conciencia, a ver, esto no es sano, porque no pueden estar viéndome a mí como su salvador, están poniendo el poder de su vida fuera. Luego, claro, entre los seguidores, así tú primeras lo piensas y dices, qué bonito, una comunidad consciente, donde todo el mundo está en una alta vibración, donde todo el mundo se ama, todo completo, o sea, intelectuales, gente muy intelectual, gente muy sabia, pero luego, si lo analizas fríamente, en la vida de la maestría Jesús nos dice muy claro, sé Cristo y te serán enviados a ti aquellos a los que puedas ayudar y sé un faro de luz allí donde estés. Entonces, tú no necesitas aislarte de un entorno oscuro. En el fondo es una forma de huida. Ellos estaban huyendo de sus entornos cotidianos y buscando una burbuja. Y lo que dicen siempre, ¿no? Si quieres saber si realmente estás iluminado, vuelve a casa de tu familia, vuelve a casa de tus padres, a ver si estás realmente iluminado, a ver si estás en paz con tus padres. Y os lo digo por... Yo también he tenido esa experiencia, ¿no? Vuelve a casa de tus padres, a ver qué tan consciente eres, a ver qué tan no reaccionas, ¿no? Entonces, claro, al final toda esa gente estaba huyendo de sus problemas cotidianos y eso tampoco es real. Tú no puedes huir, tú tienes que ahí donde estás, ese es el escenario de aprendizaje y aunque estés rodeado de personas que son menos conscientes, bueno, que sostienen pensamientos amorosos durante menos tiempo, vamos a decirlo así, que es más riguroso. Eh, en realidad, ahí es donde tú puedes dar luz, ahí es donde tú puedes amar, porque el amor integra todo, el amor no excluye, el amor no selecciona, esto sí, esto no. Ellos estaban huyendo y estaban un poco aborregados, porque no cuestionaban, no cuestiona, había un punto un poco secta, ¿no? Por llamarlo algo, todos vestidos igual, luego, bueno, no eran nada respetuosos, cuando se fueron al pueblo de Antílope le cambiaron los nombres de las calles, le cambiaron el nombre de la ciudad, ellos desnudos por allí por el parque, la peña follando, que sí, que me parece muy bien que otra de las cosas muy potentes y muy bonitas que hizo Osho fue, digamos que liberar toda esa represión sexual y ver el sexo como algo normal y que el desnudo como algo normal. Y está perfecto. Oye, vamos a dejar de demonizar el sexo y el desnudo. Perfecto. Pero
lo que no puedes es imponérselo a los habitantes de Antílope, porque los habitantes de Antílope no han elegido, o sea, no estás respetando las creencias del otro, ¿no? Entonces, digamos que se montó ahí una mare magnum. ¿Y por qué os digo yo es puro dualismo? Porque siempre se están manejando ellos versus el otro. Se están defendiendo del otro, están luchando con el otro y luego incluso la lucha pasa de ellos contra lo, bueno, también por parte de los habitantes del pueblo, pero se supone que ellos no iban dando conferencias de conciencia. Y luego la lucha pasa ya entre los propios Osho y Sheila, ¿no? Si bien ahí ella, mira, ahí ella se vuelve mucho más amorosa en el largo plazo cuando le preguntan por él, habla de él con mucho respeto, habla de él con mucho amor, con mucho cariño y ella sí, yo creo que se hizo un trabajo potente de perdón con él y yo no sé cómo acabó él al final de su vida respecto a ella, pero luego Sheila nos sorprende con luminosidad, por ejemplo, cuando la policía quiere negociar con ella que entregue a Osho por fraude migratorio y le dicen a ella que le reducen la pena si ella testifica en contra de él y ella no lo traiciona, ella se mantiene, ella dice, pues que me caigan 30 años, pero no, en ningún momento habló mal de Osho, lo delató o le dio a la policía información para aminorar su estancia en la cárcel. Sin embargo, el otro, el que era alcalde de la comunidad, sí lo hizo, ¿no? Sí traicionó a Osho y traicionó a sus compañeros cargándoles a ellos toda la culpa o toda la responsabilidad, como se quiera llamar. Y luego otro aprendizaje que a mí también me parece otros dos, y ya si queréis cierro, porque que a mí me parecen muy notorios. Eh, Hay un punto que Osho señala a Sheila, ¿no? Y dice, porque Sheila ha huido y una persona que huye en un avión, Sheila acababa de irse, algo tiene que esconder. Una persona inocente no huye. Y además, bueno, porque Sheila intentó asesinar, porque Sheila puso bombas, bueno, la empieza a señalar en los medios, además, hace una rueda de prensa. Entonces, bueno, tú siempre que señalas a alguien, esto es muy potente, muy sencillo, pero siempre que señalas hay un dedo señalando al otro y hay tres dedos señalándote a ti. Entonces, lo único que consigue es implicar al FBI en el caso, viene el FBI, se ponen a investigar el poblado y entonces, claro, encuentran que la porquería también le salpica a él. Si él no hubiera dado una rueda de prensa señalando, acusando a Sheila, probablemente el FBI, nadie se hubiera enterado de toda la locura que era aquello, porque muchas de las locuras, como los asesinatos que estaban planeando, no se habían perpetrado, pero todo eso sí trascendió fue porque él lo expuso de una forma irresponsable, porque en ningún momento él era el líder de aquello, o sea, él tenía que haber asumido responsabilidad, esto estaba pasando y claro, evidentemente luego le acabó salpicando, pero fíjate, y esto es otro aprendizaje, no por Osho, pero para todos. Cuando en la vida emitimos un juicio de yo nunca haría esto, luego te encuentras haciendo esto. Él dijo, una persona que huye en un avión de esa manera como huyó Sheila, no es inocente, porque si eres inocente no huyes. Y a los, no sé si fueron meses, estaba él huyendo en un avión. O sea, la vida le puso en la situación de que viviera aquello que él había rechazado, aquello que él había juzgado, aquello que él había acusado, allí donde él no había amado. Tomar conciencia de esto, porque siempre que nosotros decimos, es que yo nunca haría algo así, ¡pum! La vida nos pone en la situación que nos vemos haciendo justo eso, que decimos, yo nunca haría, o sea, el refrán, no escupas para arriba que te cae encima. Pues, ¡pum! Y luego ya la última, que esto ya me parece que cuando Osho huye, se lleva $55.000, joyas, armas, porque lo reportó la policía cuando lo pillaron en Carolina, creo que fue cuando se puso a repostar, a echar gasolina, que lo detuvieron. Se lleva $55.000, armas, joyas y el trono. O sea, a ver, Osho. Yo puedo entender que por supuesto que te lleves dinero y que te lleves joyas. Puedo hasta entender que te lleves armas, porque estás cagado de miedo. Vale, lo puedo entender. Pero que te lleves el trono. O sea, mirar el apego que él tenía al reconocimiento de sus seguidores, que se llevó el trono. Y hasta qué punto eso le estaba limitando en la vida, porque cuando tú tienes ese especialismo en tu mente, que eso es una idea, eso es un sistema de pensamiento, es un deseo mental.
tú como estás manifestando especialismo, no manifiestas una pareja, que es lo que le pasa a muchos famosos, cantantes, actores, actrices que están en ese especialismo mental. Y sí, especiales son, pero no manifiestan una pareja, o al menos no manifiestan una pareja con la que se puedan relacionar desde la igualdad y un amor real, sólido, ¿no? Porque la vida no te deja. O sea, bueno, yo lo digo por experiencia propia, cuando estás sosteniendo ese sistema de pensamiento, pero aún así él era esclavo de su propio sistema de pensamiento que le tenía solo, triste. Él estaba, esto lo cuentan en el documental de Buscando a Sheila, en el otro que nos recomendó Teresa, cuentan que él, bueno, lo cuenta Sheila, que él estaba tomando fármacos antidepresivos, fármacos psiquiátricos para la depresión, porque él tenía una depresión. O sea, él estaba triste, solo, tomando a tratamiento psiquiátrico, sin hablar, y aún así no soltaba el rollo, no se daba cuenta de que es esto lo que me está aislando, es esto lo que me está matando, es esto. Y acabó muriéndose, pues decía Manuela, para que no le vieran sus seguidores débil. Yo creo que más que eso, para que no aguantaba ya más la vida, porque imagínate la soledad de estar rodeado de miles de personas que te dicen que te aman, pero con las que no puedes ser tú mismo y que no te aman de verdad, porque hay una separación, porque te idealizan y eso no es amor, ¿no? Es una soledad muy profunda, muy potente. ¿Y qué más? Bueno, a mí me parece un documento brutal para todos los que nos dedicamos al coaching, terapeutas, que aquí hay unos cuantos, para tomar conciencia. Que nadie dude y se cuestione a sí mismo. No tenemos que ser perfectos para hacer este trabajo. Osho ayudaba, impulsaba, potenciaba, se conectaba, canalizaba mensajes maravillosos. Era humano. Me parece me parece súper potente para todos aquellos que dicen, es que yo no sé si estoy preparado para ser coach. O sea, todos podemos canalizar luz y amor. Todos. Hemos sido creados para eso. Y luego, otra cosa que me parece también súper potente. Cuando vemos a Osho, a Sheila, a la otra, la secretaria de Sheila, que esa es la que más creció espiritualmente en esa vida y la que al final de su vida hace reflexiones introspectivas, potentes, se arrepiente de haber estado a punto de matar a un hombre y hace todo ese giro, ese cambio vital y se hace consciente. Y cuando vemos todos ellos con sus grises, porque Sheila es muy luminosa en determinados momentos y luego no, y Osho y la otra y tal, te das cuenta, son humanos, son como todos. Y que esto nos sirva para aceptarnos a nosotros profundamente, que esto nos sirva para aceptar nuestra humanidad, para no exigirnos. Todos tenemos heridas. Y igual que él necesitaba 12 Rolls Royce para sentirse seguro con el dinero, yo como tuve el tema con las relaciones y de ser una niña marginada en el cole, yo me dedicaba cuando tenía 20, 25 años a poner fotos en el Facebook con mucha, mucha gente, hacía ostentación de la cantidad de amigos que tenía. Entonces al final, y luego me di cuenta con los años, digo, pero ¿por qué pongo fotos siempre con mucha gente? Como para demostrar que soy popular, como para demostrar que soy querida. Al final todos estamos operando desde nuestras heridas y para mí que ocurriera esto no deslegitima en absoluto el trabajo de Osho y todo lo contrario, Osho nos dejó dos legados. Toda la sabiduría de sus libros, toda la sabiduría de sus conferencias y además esta historia de su vida que nos ayuda a aceptar más nuestra propia humanidad. No sé cómo lo veis vosotros, me gustaría.